Buenos días, el día de hoy vamos a hablarles acerca de la sentencia Petrorreco versus Colombia. Mi grupo está conformado por Alejandro Lopera, Gerardo Pardo y quienes hablan Miguel Martínez. Entonces, para dar una introducción en la causa de la ocurrencia de los hechos, decimos pues que el 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra la responsabilidad del Estado colombiano por violar los derechos del señor Petrorreco, es decir, que condena al Estado colombiano por la violación de dichos derechos como el político, por el cual le dio una sanción disciplinaria de destitución del cargo como alcalde de Bogotá para ese entonces. Además de ello, pues lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por más de 15 años y pues determina la Corte que en este proceso se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad y el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Concluye entonces la Corte que el Estado es responsable por la violación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 1.1, el artículo 2, el artículo 8.1 y el 8.2 de dicha convención. Bueno, como segundo punto vamos a narrar los hechos de la sentencia. El 30 de octubre del 2011, el señor Gustavo Petro fue elegido como alcalde mayor de Bogotá, cargo que ocupó entre enero de 2012 a el 1 de enero del 2016. Durante este primer mandato, el señor Urrego celebró varios diversos contratos con empresas de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como EAB, la empresa de aguas de Bogotá que estuviera a cargo del alcantarillado. En el transcurso del año tuvo un inconveniente tras finalizar el contrato, ya que hubo un problema en Bogotá de 570 toneladas de basura que no pudo controlar la empresa, lo cual pues le cayó toda la responsabilidad disciplinaria al señor Gustavo Petro. Bueno, continuando con los hechos, en este caso la Procuraduría General de la Nación, como el ente encargado de supervisar la conducta de los servidores públicos, inició un proceso disciplinario contra Gustavo Petro en respuesta a la manera en que implementaron estos cambios en el servicio público de aseo. Ellos argumentaban que Petro había incurrido en faltas disciplinarias al no garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público de aseo. Entonces, como consecuencia de esto, en diciembre de 2013, la Procuraduría emitió una decisión en la cual destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro para ejercer cargos públicos por 15 años. ¿Qué dice la Corte sobre esto? Ellos aseguran y determinan que las normas que permiten a la Contraloría imponer sanciones a funcionarios públicos que han sido elegidos por voto popular violan la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Además, la Corte encontró que en el proceso disciplinario se violaron varios principios contra Gustavo Petro, entre ellos el principio de jurisdiccionalidad, el principio de imparcialidad y el derecho a la defensa. Como consecuencia de esto, la Corte concluyó que el Estado de Colombia es responsable por la violación del artículo 23 del convenio de la Convención Americana en relación a los artículos 1, 2 y 1.1 de la misma convención. Entonces declara que el Estado tendrá que pagar las cantidades fijadas dentro de esta sentencia por concepto de indemnización del daño material y además de esto el reintegro y el pago de las costas y los gastos del proceso.